Buenos días, hermanos. No puede ser. Jorge Dulando, bienvenido. Y bienvenidos todos, que el Señor los bendiga. Pastor Willy por ahí también. Amén. A todos. De provincia también. Amén. Bueno. Juliano, qué bueno verte otra vez. Jimmy. Todos por acá. Bien, hermanos. Bueno, creo que vamos a corregir el audio para la transmisión también, ¿no? A mí, en mi monitoreo, bájenme un poquito porque no quiero oírme mucho. Bueno, hermanos, hoy tenemos un poquito de menos concurrencia aparentemente, quizás por las fiestas patrias, pero eso no quiere decir que la palabra de Dios no va a ser compartida ni va a desafiarnos hoy. Los que están viéndonos a través de la transmisión, los animamos a que puedan estar totalmente conectados. Vamos a estar compartiendo bastante la palabra del Señor y sobre todo nuestra serie que estamos hablando sobre, ¿cuántos conocen el título de la serie? Principios para el crecimiento, ¿no? ¿Hablamos de qué? Hablamos de la importancia de que cuando el Señor decide que vamos a extendernos, no sucede así nomás, sino que existen ciertos principios que la palabra nos enseña. Principios que no solamente son para nuestro crecimiento, quizás en el ámbito laboral, personal, emocional, económico, financiero, de salud, sino también principios para poder tener un crecimiento como iglesia local también. Entonces, si nosotros hacemos nuestra parte, Dios no va a tener ningún problema en hacer la suya. Eso es algo que tenemos que entender. De hecho, también la semana pasada dijimos que podemos pedir nosotros que siempre que Dios estableció que va a visitar a su pueblo, le dijo ciertas condiciones a su pueblo, ¿no? Le dijo, mira, yo espero que tú hagas esto. Y quiero que me acompañen al libro de Isaías, por favor, al capítulo 54, porque ese es el versículo en el que estamos enfocándonos. Isaías capítulo 54. Mientras están buscando ese versículo, dado que vamos a hablar un tema que yo pienso que es muy importante para toda iglesia local, creo yo que es un tema importante para nuestra iglesia local, creo que es un tema muy importante para que podamos nosotros lograr lo que Dios quiere que alcancemos y es el crecimiento, número uno espiritual y también numérico. Y para ello, como repito antes de leer, quiero que mires a alguien que está cerca a ti, que no sea el que está pegadito, tu amigo, tu esposo, tu brother, alguien que no hayas visto y le puedas decir, qué bueno que has venido. Me alegra verte. Mi nombre es, le dices tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y quiero pedirles un poquito más abusando de su confianza. Quiero decirles que también volteen a esa persona otra vez y le digan lo siguiente. Quisiera que ores por mí, en otro momento obviamente, quisiera que ores por mí respecto a este asunto y le puedes plantear alguna necesidad de oración que tú tengas. Así nomás, ¿eh? Crudo. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué es importante lo que les estoy diciendo? Porque hoy vamos a hablar sobre la intimidad, la confianza dentro de la iglesia, la vulnerabilidad que tiene que existir entre hermanos. Y para eso vamos a leer Isaías, nuestros 3 versículos que hemos venido leyendo ya hace un tiempo. Y dice así, Isaías 54, versículos 1 al 3. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Hemos entendido ya en las últimas 3 semanas
las últimas 3 semanas anteriores, incluida esta, ya la cuarta, que tenemos un motivo para regocijarnos. Es el capítulo 53 de Isaías, que es la muerte de Cristo, ¿no? El sacrificio de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz, en donde Él toma mi lugar para yo recibir un regalo inmerecido. También quedó claro en la segunda de la serie que vimos que nosotros en nosotros mismos no tenemos la capacidad de producir nada porque somos estériles, ¿no? Y por eso Dios le dice, regocíjate estéril. Quiero que te recuerdes a algo que eres estéril, porque cuando veas fruto vas a saber que no fuiste tú, fui yo, ¿no? Quiero que sepas que tú en sí estás muerto, pero cuando veas vida, tienes que entender que no fue tu vida, sino fue la mía. Amén. Y lo otro que hablamos también es de ensanchar el sitio de nuestra tienda. Esto fue el domingo pasado, donde dijimos que tenemos que anticiparnos al crecimiento. Cada vez que nosotros decimos, Señor, trae avivamiento, el Señor no trae avivamiento gratis. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Es fácil decir, Señor, visítame y lléname, pero cuando Dios te dice, yo quiero que tú hagas esto, extiende tu tienda, prepárate para eso. ¿Quieres tener una empresa que funcione muy bien? Compra pues una caja registradora decente, ¿no? ¿Quieres hacer algo? ¿Quieres comprarte un vehículo que te pueda llevar de A a B sin valorarse en el camino? Cómprate algo bueno, ¿no? Prepárate. Si vas a ser un empleado de una empresa, anda de una forma decente, vístete bien, sé puntual, ¿no? Te anticipas para el crecimiento. Esto no es ciencia de la NASA. Esto es sentido común. Y también funciona en la iglesia. Si nosotros estamos esperando que de verdad Dios pueda, número uno, el crecimiento espiritual, que siempre será más importante que el natural, pero el natural tiene que seguir al crecimiento espiritual, entonces tenemos que ya ir pensando cómo vamos a hacer para cuando vengan aún más personas y poder nosotros enseñarles la palabra y que estas personas también puedan bendecir a sus casas, a sus hogares y a sus centros de trabajo. Y así tenemos que ir pensando y anticipándonos. Eso hablamos la semana pasada. No hay crecimiento sin anticipación. No existe un crecimiento sin anticipación. Por eso existían los bebitos que tenían el Bebé Crece. ¿Cuántas tías acá? Tías digo porque tienen que ser tías ya las que se acuerdan esto. ¿Se acuerdan del Bebé Crece? Ya digan la verdad porque ahí me han estado hablando de Chocomel y algunas me dicen, no, que tías que creen que son jóvenes y dicen, ay, yo me acuerdo del Chocomel. ¿Te acuerdas del Chocomel? Porque ya. ¿Te acuerdas de España 82, Argentina 78? Bueno, no quiero preguntarles la edad, solamente estoy diciendo que existía antes en los niños una ropita que se llamaba el Bebé Crece. El Bebé Crece era una ropita que era como un enterizo, ¿no? Y más o menos tenía cierto rango de tamaño, de autonomía, hasta que el bebito ya no daba más y el Bebé Crece pues lo reventaba y tenías que comprar otro Bebé Crece, ¿no? Pero tú ya estabas listo, pues, ¿no? Tú cuando vas a comprar, bueno, algunos le cortaban dice que le cortaban los pies al Bebé Crece para que el niño, pues. Pero uno se anticipa, uno no está pensando en que el niño pueda tener los dedos del pie torcidos para poder comprarle un zapato nuevo, ¿no? Yo sé que a veces pasa eso por necesidad, pero generalmente uno plantea una anticipación. ¿No? Dice, ya mi hijo va a crecer. Por eso cuando compramos, no sé cuántos les ha pasado, compran ropa más grande. Porque dice, pero si la compro ahorita ya le va a servir solamente un mes, entonces le compro más. ¿Por qué? Porque te estás anticipando. A veces hay mamás que se anticipan demasiado, obviamente, ¿no? O sea, y al final el zapato que te compran 2 tallas más termina pues doblándose y se rompe en la parte de adelante porque es demasiado largo. Y yo sé que también eso sucede. O también aquellos que tienen una diferencia de 2 o 3 años con su hermano y heredan, ¿no? Porque se hereda la ropa bastante, ¿no? Y bueno, cuando ya toca heredar, así te quede grande y te lo pones, ¿no? Es de mi hermano. O cuando el muerto era demasiado grande y te regalan un saco. A mí me regalaron un saco de un muerto. Y bueno, tuve que, no por gordo, sino por largo en realidad, ¿no? Por gordo al contrario, tuve que soltarlo. Pero por largo sí tuve que acortarlo. A lo que voy es que tiene que haber una anticipación para que podamos recibir crecimiento. El crecimiento no viene así nomás. Y cuando Dios dice tú te vas a extender, entonces tienes que entender que no se trata de ti, cuando decimos ensancha tu tienda, y de tu mundito. Hay un mundo más grande alrededor tuyo. Hay personas en necesidad alrededor tuyo. Hay gente que sufre y no vamos a comparar sufrimientos, porque si comparamos sufrimiento siempre vamos a creer que el nuestro es el peor, pero en realidad hay gente que sufre muchísimo más que tú. Mientras en la iglesia estamos quejándonos por qué versión de Biblia utilizar, ¿no, Pastor Williams? ¿No? ¿Cuál es la versión de la Nueva Fuerzas y cuál no? Hay gente afuera que ni siquiera tiene Biblias, ¿no? El otro día nuestra líder de
de jóvenes nos estaba hablando de comprar Biblias, por ejemplo. Queremos comprar Biblias. Hoy la cafetería es profundo de los músicos, no es para los músicos, es profundo de los equipos de música. No es que ellos van a salir con plata ahora, no, es profundo del equipo de música, ¿no? Entonces hay necesidad, claro. Necesitamos Biblias para los jóvenes, por ejemplo, Biblias en papel, ¿no? El problema es que a veces los jóvenes ven su celular y mientras están leyendo la Biblia les llega el mensaje, les llega el TikTok, el Instagram, y al final no pueden enfocarse, ¿no? A veces pasa eso también. Bueno, entonces no voy a hacerles perder más tiempo en esto, solamente quiero que entendamos que hemos venido compartiendo esas tres cosas, y es que no se trata de ti, de tu mundito, de tus cuatro paredes cómodas y calentitas, sino que Dios de alguna forma lo que te está diciendo es: yo quiero que hagas algo para luego yo poder hacer el milagro. Yo quiero que tú hagas algo, tú hagas tu parte, para yo poder hacer el milagro. Dijimos que para que haya crecimiento, alguien tiene que haber trabajado, ¿no? Dijimos también que queremos que Dios multiplique la iglesia, queremos que Dios nos visite y la iglesia crezca en salud, pero nada de eso sucede si no respondemos al llamado y ponemos manos a la obra. Amén. Entonces, en conclusión, aprendimos que debemos dejar de mirarnos a nosotros mismos, ver que hay algo más allá de lo que nos rodea a nosotros. Hay una necesidad mucho mayor. También dijimos que al invertir en otros, al entregarnos a los demás, no estamos perdiendo, sino que estamos ganando. No es fácil, pero estamos ganando mucho más de lo que aparentemente perdemos cuando invertimos en los demás. Y ahora quiero volver al versículo 2, donde dice: ensancha el sitio de tu tienda. Y luego dice: y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Yo sé que es una frase larga, pero quiero que la digas. Y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Dilo, por favor. Cuando yo hablo y la palabra nos enseña sobre el término cortinas, es un término muy interesante porque yo no sé si a ti te pasa, pero a mí lo primero que me viene a la mente cuando escucho la palabra cortina es intimidad, es cercanía, es un lugar cálido, es un lugar tuyo, muy íntimo, muy seguro. Las cortinas nos hablan de habitaciones porque dice cortinas de habitaciones. Y esto a mí me sorprende mucho porque Dios no solamente está esperando que tu mundo no gire alrededor de ti, sino que puedas ver la necesidad de otros, que tú entiendas que tienes que anticiparte para el crecimiento, etcétera, etcétera, y lo que hemos venido diciendo, sino que utiliza un término muy sensible. Y dice: las cortinas de tu habitación tienen que crecer también. La forma en la que las carpas y las tiendas de aquella época eran construidas, más o menos les voy a dar una reseña, no es que venía el hijo que se casó y de pronto hacía su carpa pues en otro lugar, sino que la modalidad de crecimiento de los campamentos en aquella época era que una tienda se ataba a la otra, porque utilizaba las anclas centrales de la tienda central del patriarca, y entonces de ahí venía y se amarraba otra estaca un poco más allá, se amarraba otra cuerda y se tendía un poco más el toldo, y así iba creciendo, siempre alrededor de un núcleo. Por eso es que ahora cuando leemos esto todo tiene sentido, ¿no? Porque dice: tienes que extenderte, ¿no? Si vas a tener un hijito, tienes que preparar su cuarto, ¿no? Ya no puede agarrarte por sorpresa. Y cuando dice la palabra tienes que extenderte, está diciendo tienes que reforzar tus estacas, tienes que tender cuerdas nuevas, tienes que estar listo. Pero esta forma de crecimiento está siempre vinculada uno a otro. No era tú tienes que irte por allá y haz tu vida, sino que somos un solo pueblo, un solo cuerpo, una sola familia, y nuestro crecimiento tiene que ser orgánico e interrelacional. No existe otro crecimiento. Y hoy vamos a demostrar a través de la palabra, y espero que Dios les pueda hablar a cada uno de ustedes sobre la importancia de la relación interpersonal, de la comunicación y de la intimidad entre hermanos de la iglesia. Yo sé que es un tema que quizás no es tan emocionante. De hecho, voy a tocar algunas fibras que pueden ser sensibles, porque a veces nosotros queremos tener nuestra vida para nosotros y ¿qué decimos? Nadie se mete conmigo y hay cosas que yo no le voy a contar a nadie. Y a veces, al ser así, nos perdemos de la bendición del cuerpo, porque el cuerpo tiene una bendición. Ustedes saben que cuando la sangre de Cristo no solamente se refiere a nuestra redención, sino que también es la que fluye en medio de nosotros. Por lo tanto, si es que hay algo que está fallando en ti, me va a afectar a mí. Por eso la Biblia dice: cuando un miembro se duele, todos se duelen. Cuando un miembro se alegra, todos se alegran, ¿no? Nadie aquí es capaz de que si es que ha tenido un corte en el dedo gordo de la mano derecha, lo aísla y dice: no me duele nada más, se lo voy a dejar ahí aislado. No hay forma, todo te duele, todo te afecta, todo te molesta. ¿O estoy equivocado?
Lo mismo sucede en la iglesia, exactamente lo mismo. Entonces vamos a hablar de esto, de extiende tus cortinas. Extiende conmigo, extiende tus cortinas. No siempre queremos extender nuestras cortinas. A veces queremos poner paredes blindadas de acero, con un poquito de cemento, bastante ladrillo, tecnopor, espuma, para poder aislarnos. Y Dios no quiere que te aísles. Dios quiere que extiendas cortinas. Las cortinas tienen varias características, no voy a entrar en todos los detalles, pero definitivamente si hay una característica en la cortina es que es flexible, el sonido pasa, ¿no? ¿El sonido pasa o no pasa en una cortina? Ya te estoy dando la pista de lo que va a venir. Las cortinas de tu habitación, dice, tienes que extenderlas. Habla de extender amistad, habla de extender intimidad, porque las cortinas tienen esta característica. Vamos a hablar sobre extender vulnerabilidad. La gente tiene que escucharme y yo tengo que escucharlos. Eso es una cortina, ¿no? Habla de confianza y habla de apertura de corazón. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 6, versículos 11 y 12. Pablo escribe a los corintios su versión de extender las cortinas. Y Pablo se lo dice de esta forma tan bonita. Dice así, 2 Corintios 6, ¿todos lo tienen ya? 11 y 12. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. ¿Qué le dice? ¿Qué le está diciendo Pablo a los Corintios? Nos hemos entregado por completo, no hemos guardado nada de ustedes. Mi boca les ha dicho todo lo que les tiene que decir. Mi corazón está en la mano de ustedes. He sido abierto con ustedes. Me he entregado a ustedes. Me he mostrado como soy. No he sido un hipócrita. No he sido un rígido fariseo que pretende que nunca se equivoca y que ustedes son los que están mal, sino que mi corazón se ha abierto. Me he entregado a ustedes. ¿Cuántos pastores, pregunto yo, pueden decirle eso a sus iglesias? Yo mismo me pregunto a mí, ¿puedo yo decirle eso a mi iglesia? Me he abierto a ustedes, me he entregado mi corazón, me he mostrado tal como soy. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso a otras personas? ¿Cuántos de nosotros podemos de verdad ser abiertos, honestos, sinceros, vulnerables? Y en lugar de poner muros entre nosotros, poner cortinas. Dios le dice, tienes que poner cortinas. Y vas a extenderte. O sea, no vas a poder extenderte si es que no pones cortinas. El crecimiento no va a venir poniendo muros. Si pones muros, no vas a crecer. Si pones muros, estás poniendo tu limitación. Tú mismo has puesto tus límites. Conozco muchos cristianos que han puesto muros y se quedaron raquíticos en la fe. Literalmente raquíticos. No avanzaron nada porque pusieron muros en lugar de cortinas. Yo espero que me estés entendiendo. Yo hablo con muchos simbolismos a veces, pero la Biblia es clara cuando dice que tienes que extender poniendo cortinas, no poniendo muros. Cortinas. Y dice Pablo que su corazón se ha ensanchado. En otras palabras, de alguna manera, Dios nos está diciendo, deja de ser argollero, cerrado, blindado y dando la apariencia de perfección. Dios no quiere eso. Dios no está en esa gente que se cree perfecta. Dios no está ahí. Dios no va a poder usarte si eres una persona tan rígida, inalcanzable, intocable. Tú eres el perfecto, tú eres el fariseo. Cuando Dios sabe cuán frágil tú eres y cuánto todos nos equivocamos. Todos. Dile que está acostado tuyo, tú también te equivocas. Y es que muchas veces la gente dice, es que yo me relaciono con Dios a mi manera, ¿no? ¿Cuántos han escuchado esto? No digan cuánto lo has dicho, porque seguro varios lo han dicho también. ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, y yo me pongo ahí, es que eso es entre Dios y yo? Nadie se mete. Y yo sé, no me quiero burlar, que hay cosas que son muy personales entre Dios y yo. Eso es verdad. Pero a veces utilizamos ese cliché en todo. Es entre Dios y yo. No tengo por qué abrir mi corazón en eso. No tengo por qué pedir ayuda en eso. Así que lo primero que hemos visto es la definición de cortinas. Hemos pasado un poco rápido para poder entender un poco que las cortinas muestran que vulnerabilidad, confianza, cercanía, ¿no? Cuando ahora yo veo los departamentos que son en edificios multifamiliares, no, bueno, que son pequeñitos, con las paredes de drywall a veces, ¿no? O sea, en realidad uno puede saber que
qué dolencia tiene el vecino y de qué están discutiendo y qué cosa cocinó la tía de arriba, del costado. ¿Por qué? Porque a veces están muy cerca y se escucha. Ahora imagínense si fueran cortinas en lugar de paredes, ¿no? Por eso que los edificios los construyen con cierto aislamiento, ¿no? De sonido, ¿no? Ahora se utiliza mucho eso. ¿Sí o no, Giancarlos? Giancarlo, ¿dónde estás? Giancarlos, ahí está. ¿Sí o no? ¿Se ponen o no se ponen entre el drywall a veces aislamientos de sonido? ¿Por qué? Porque no, yo no quiero saber la vida del otro, ¿no? Y eso es correcto, está bien, pues. Eso en términos de tu vivienda. Pero cuando hablamos de iglesia, Dios no quiere que pongamos muros, sino cortinas. Cortinas. O sea, tienes que tener tu privacidad, pero no puedes estar aislado. ¿Amén? Amén. Vamos a luego ver que muchos de ustedes están preguntándose, sí, pero me pueden ofender, me pueden herir. Sí, vamos a ver eso, no se preocupen, está ahí en la agenda. Vamos a verlo. Entonces, el número 2, extiende tus cortinas para sentir a los demás. Vamos a ver 2 puntos nada más, ¿no? Después del primero, que es, extiende tus cortinas, tiene dos puntos. Para poder sentir a los demás, pero también para que los demás te sientan a ti. Eso es todo lo que vamos a hablar hoy. Extiende tus cortinas para 2 objetivos. El primero es para que tú puedas sentir a los demás, para que tú puedas sentir el dolor de otros, para que tú puedas sentir la alegría de otros y aunque tú lo estés pasando mal, poder alegrarte con la bendición del otro. Y aunque tú lo estés pasando bien, poder dolerte con el dolor del otro. Extiende tus cortinas. El crecimiento no va a venir a un pueblo insensible, egoísta, indolente. No va a venir el crecimiento a un pueblo así. Ese pueblo está condenado al raquitismo de por vida. Yo sé que duele, pero es así. Ahora quiero que vayamos a 1 Samuel capítulo 1. Extiende tus cortinas. Mientras van buscando ahí, les voy a ir diciendo un poco sobre este punto. Para sentir a los demás. ¿Qué tipo de división estás construyendo? ¿Qué tipo de muro estás haciendo? ¿Un muro antirruido o estás haciendo cortinas? Porque generalmente cuando uno hace el muro antirruido no es para que el otro no me escuche. Generalmente es para que yo no escuche al otro, ¿sí o no? Yo no quiero escuchar, yo no quiero saber nada. Y a veces en la iglesia pasa eso. Yo no quiero saber de tus problemas, yo ya tengo los míos suficientes. Ya basta, no me estés diciendo... No, es que sí, porque tú no entiendes que hay una ley de Dios en que si tú ayudas al otro, a pesar de que tú tengas necesidad, Dios te ayuda a ti. Y no entendemos eso y al aislarnos nos perdemos las 2 bendiciones. De poder ser instrumento para ayudar a otros y de poder nosotros ser ayudados. ¿Qué estás construyendo? ¿Un muro antirruido o una cortina? Los muros antirruidos se instalan solamente para no oír lo que pasa afuera. Así no puede ser nuestro cristianismo. Porque algo está pasando en nuestra casa, en nuestra iglesia, en nuestra familia. Y tenemos que estar conectados. Ahora, el sacerdote Elí, ¿conocen ustedes la historia del sacerdote Elí? El que apadrinó de alguna manera al profeta Samuel. Que dice la palabra que la mamá dejó a Samuel para que él pueda crecer en el templo, ¿no? Pero antes de que la mamá deje a Samuel, algo pasó. Dice la palabra que la mamá fue para orar, ¿no? Y vamos a leer esa parte porque estamos hablando de ser vulnerables, ser sensibles. Dice así, 1 Samuel 1:12. ¿Lo tienen? Dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, miren, oraba largamente delante de Jehová, ella estaba derramando su corazón. Elí estaba observando la boca de ella. O sea, no, bueno, dice, versículo 13, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Y qué dice? Y Elí la tuvo por ebria. Ah, esta está borracha, dijo. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Te digo una cosa, no solamente se trata de construir cortinas, no solamente se trata de levantar cortinas para poder sentir a los demás. La pregunta aquí es, ¿qué haces cuando sientes a los demás? Porque fácilmente tiramos la toalla o los condenamos o les ponemos la cruz. Porque no entendemos su dolor, no entendemos lo que está pasando, no entendemos la crisis que puede estar sucediendo en ese momento. Elí estaba viviendo su realidad. Y sí, Elí había tenido éxito en construir cortinas, porque llegó a escuchar, llegó a ver, llegó a sentir. Pero su percepción y su veredicto fueron negativos. No pudo prestar la ayuda que tuvo que prestar, que era necesario prestar en ese momento. Y dice que la tuvo por ebria.
la señaló, la condenó, la descalificó. Pero ella tenía una virtud, y esa virtud nos tiene que seguir aun cuando la gente nos trata mal, y es que ella lo hacía delante de Dios. Si tú haces las cosas delante de Dios, nada te ofenderá. Si tú haces las cosas de verdad delante de Dios, tú vas a seguir a aquel hermano, te vas a seguir amando a aquel hermano que te apuñaló, que te criticó o que habló mal de ti. Si de verdad estás haciéndolo delante de Dios. Pero si no estás haciéndolo delante de Dios, lo más probable es que cobres venganza o que tengas algo en contra de esa persona. Ella lo hacía delante de Dios. Y aunque Elí le dijo, ¿sabes qué? Ya, que te pase la resaca y después vuelves a orar, en otras palabras, ella seguía haciéndolo porque ella le respondió, y eso lo quiero leer un poquito más adelante, más adelante dice el versículo 14 que ella le dijo, que él le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Y bueno, sabemos que ella le dijo, no, tu sierva está orando, ¿no? Sabemos que ella le dijo eso. Ahora, ¿por qué construimos cortinas y no muros? Porque las cortinas nos permiten oír a los demás. Yo te pregunto, si hoy pudieras orar por alguien, ¿tienes a alguien en mente por quien orar? Si hoy pudieras acercarte a alguien, ¿tienes a alguien en mente a quien acercarte? Porque a veces si yo te dijera, vamos a orar, ¿por qué orarías? Tenemos en nuestra lista 20 cosas de las cuales las primeras 15 son de mí. Y no consideramos que en realidad hay tanta necesidad alrededor. Dios te dice, vas a extenderte, sí, quiero que crezcas, sí, vas a tener bendición, prosperidad, vas a tener todo lo que Dios quiere para ti. Pero ¿sabes qué? No puedes hacerlo poniendo muros. El crecimiento siempre será integral, si no, no hay crecimiento. Si el crecimiento no es orgánico e integral, no es crecimiento. Así de simple. No existen, siempre lo decimos, lo volvemos a decir, no existen los llaneros solitarios. Es otro para los que son antiguos también. Acá los que comieron chocomel van a acordarse muy bien de quién era el llanero solitario, que es un poquito antes, ¿no? El llanero solitario era un héroe, no era superhéroe, era un héroe nada más, no era una persona, un justiciero, digamos, pero siempre estaba solo. Su único socio era un caballo, ¿no? Toro. Muy bien, allá tenemos gente de esa promoción. Y bueno, cuando Noé pecó, porque dice la Biblia que se embriagó, ¿se acuerdan ustedes de la historia? Todos conocemos a Noé por el arca, pero no lo conocemos porque un día se embriagó. Se embriagó y en su embriaguez no se dio cuenta que estaba desnudo. Se tiró dormido, desnudo en su carpa que estaba con la puerta abierta. Eso fue lo que pasó con Noé. Y Noé tuvo 3 hijos. Y la historia cuenta de que de esos 3 hijos, uno entró, miró, me imagino que se habrá reído, se habrá burlado, y le dijo a sus hermanos, ay, mi papá está desnudo, está ahí borracho. Y sus hermanos volvieron, y dice la Biblia que ellos vinieron los 2 caminando de retroceso con una manta. Caminaban de retroceso hasta que lo cubrieron su desnudez. A mí me encanta esa historia, porque estos hermanos construyeron cortinas, supieron la necesidad, supieron que no todos son perfectos, supieron que su padre también podía fallar y cubrieron la desnudez. Y dice la palabra que el Señor los bendijo a ellos, pero no al otro. De hecho, la palabra nos enseña que Dios ni siquiera trató con la borrachera de Noé. En el momento en que Noé quiso ser avergonzado por uno de sus hijos y los otros 2 lo cubrieron, la atención de Dios ya no fue a la borrachera. La atención de Dios fue a este que lo deshonró y los 2 que lo cubrieron. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú? ¿No entiendes que somos un cuerpo y el poder señalar a otro te afecta a ti, y el poder burlarte de otro te afecta a ti, y el poder condenar a otro te afecta a ti? Y el poder cubrir, ayudar, bendecir también te afecta a ti en un sentido positivo. ¿No entendemos esto? Porque si no entendemos estos principios básicos, no vamos a crecer. Estos son principios fundamentales. Las cortinas se ponen para que tú puedas oír a los demás, ser sensible de los demás. ¿Qué está pasando contigo? Hace un día, dos días si no me equivoco, tuve una conversación con un joven. Y una de las cosas que le decía a él era respecto a que como iglesia local nosotros estamos mucho más enfocados en el corazón de la persona que en las manos de la persona. En lo que la persona es que en lo que la persona puede hacer. Es más importante. Porque Dios no tuvo
empleados, sino amigos. Jesús, de hecho, dijo, no los voy a llamar ya siervos, sino los voy a llamar amigos. Porque el siervo es un empleado, no sabe lo que hace su señor, pero Dios sí quiere que sepas lo que Él hace. Dios sí quiere que sepas lo que está en su corazón. Y como hermanos tenemos que saber lo que está en nuestro corazón. Por eso comencé diciéndoles que miren al que está al costado y le digan, ora por mí por esto. Porque de alguna forma quería hacer un ejercicio de poder mostrarnos un poquito vulnerables. Yo estoy seguro que no le dijiste las cosas más profundas de tu dolor. Yo lo sé, obviamente, porque estamos haciendo una práctica. Y la vulnerabilidad y la confianza también se practica. Y otra cosa que vamos a ver un poquito más adelante, la confianza obviamente también se gana. Yo no voy a decirle de golpe todo a una persona que es nueva, que no conozco. Yo sé, obviamente. Pero como iglesia somos llamados a tener intimidad, vulnerabilidad y a poder tener confianza unos con otros. ¿Están conmigo? Amén. Entonces vamos al tercer y último punto. El segundo fue extiende tus cortinas. ¿Para qué? Para sentir a los demás. Pero el tercer punto es extiende tus cortinas para que los demás te sientan a ti. Y este es un poco más difícil. Porque el desafío en sentir a los demás está en qué hago con esa información, ¿no? ¿Cómo manejo esa información? O sea, uy, me enteré de esto, que el hermanito lo vi en ese lugar. ¿Qué hago? Lo cuelgo en mi muro y lo avergüenzo y lo quemo, ¿no? Ese es el morbo del diablo que quiere meterse en la gente. El desafío mayor en la información que uno tiene de los demás por causa de haber puesto una cortina es el poder amar, restaurar, guardar reserva y cubrir la desnudez. ¿Están conmigo? Pero el desafío en ser oído por otros, ser sentido por los demás, es mucho mayor. Porque es cuando tú dices, yo te muestro esta parte de mí, tú puedes destruirme con eso. Pero aún así te lo voy a mostrar. Me la juego. Porque si tú eres un hijo de Dios y caminas en los principios de Dios, no vas a destruir mi corazón. Me la juego. Ese es el desafío de hoy, poder decir eso. Ahora, 2 Samuel capítulo 6, por favor. Acompáñenme ahí unos capítulos más adelante. Solamente un libro más adelante, perdón. Vimos 1 Samuel, ahora es 2 Samuel, capítulo 6. Esta es la famosa historia de cuando el arca del pacto venía a Jerusalén y dice la Biblia que David saltaba y danzaba de gozo, ¿no? Dice el versículo 16, 2 Samuel 6, 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, di conmigo Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. ¿David estaba siendo o no vulnerable? ¿David se la estaba jugando sí o no? Claro que sí. Él estaba danzando, expresando su gozo y su alegría. Él estaba siendo él. Nada más. Eso es todo lo que él estaba haciendo. Pero dice la Biblia que su esposa, o sea, número uno, ni siquiera estaba cerca para comenzar. Estaba lejos. Miró desde una ventana y me imagino que habría escuchado la música y salió porque seguro que estaba, no sé, pues, viendo su novela, no sé. Algo estaba haciendo. Pero no estaba dentro de donde debía estar. Y miró y lo vio a David danzando y dice la Biblia que ella lo menospreció en su corazón. No es necesario ni siquiera decir cosas para poder pecar contra tu hermano. Es más, de hecho, cuando pasa algo en el corazón no va a tardar mucho tiempo en que salga la boca de nuevo, otra vez, va a salir. Y quiero ver el versículo 20 ahora, porque es cuando ella lo cuadra a David, porque efectivamente llegó el momento en donde ese menosprecio de corazón llegó a brotar, ¿no? Pero la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. No sé por qué se ríen. Debemos ser la única iglesia que cuando digo Nueva Traducción Viviente la gente se ríe. Yo estoy seguro de eso. Dice, cuando David regresó, NTV, cuando David regresó a su hogar para bendecir a su propia familia, Mical, la hija de Saúl, salió a su encuentro y no le dijo, mi amor, aquí te he preparado tu chaufita, tu mostrito, como ayer en el día del pollo a la brasa. No, dice que le dijo indignada. Qué distinguido se veía hoy el rey de Israel exhibiéndose descaradamente delante de las sirvientas, tal como lo haría cualquier persona vulgar. O sea, acá podemos hablar de por lo menos unos 5 defectos, hasta clasismo, racismo, gregario y demás, todo hay.
porque es contra las sirvientas, dice, ¿no? O sea, Mical, ¿qué se creía? Pues, ¿no? O sea, la mamá de Tarzán, como dicen, ¿no? David danzó con todas sus fuerzas, queridos hermanos, y lo hizo delante de Dios. David había puesto cortinas y no tenía temor que la gente vea su vulnerabilidad, vea lo que él es. A veces cuando sucede en la iglesia que los hermanos expresan necesidad, a menudo no faltan personas que se consideran mucho más, digámoslo, espirituales, ¿no? No, pero no puede ser que pase eso. Es que tú no estás entendiendo lo que él está pasando. Tú no tienes lo que, hoy está de moda esta palabra empatía, en realidad que es más que nada misericordia. Yo me pongo en los zapatos de la persona y entiendo que lo que ella está pasando, yo no lo estoy pasando, yo no lo voy a entender. Pero el hecho de que yo no lo entienda no quiere decir que no pueda poner un hombro ahí, que no pueda abrazar. Y mucho menos quiere decir que yo voy a criticar o señalar o condenar. David lo hizo delante de Dios, dice la palabra. Y yo te pregunto, ¿de qué material son tus paredes? ¿Son muros sólidos de concreto o son cortinas? Porque si son cortinas, vas a dejar que la gente te escuche. Vas a dejar que la gente te oiga. Vas a dejar que la gente te vea tal como es. Y lo que estamos diciendo, en otras palabras, cuando decimos qué tipo de muros estamos levantando, si son muros de concreto o cortinas, es que tienes que dejar que los hermanos te vean como son, como eres. Como en un hogar, como una familia. Deja que tus hermanos vean tus rollitos, que la iglesia pueda verte en pijama. Estoy hablando en sentido figurado, por favor. ¿Entienden? ¿Está entendiendo el espíritu con lo que estoy diciendo, no? Hermanas, déjense que las otras hermanas las vean sin maquillaje. Mira, ya basta con el mundo para tanta hipocresía. O sea, de verdad, acá nomás a una cuadra tenemos como 3 cirujanos plásticos. O sea, si hay ofertas porque hay demanda, pues no. Pero deja que te vean como eres. No tienes 2 pantalones y no pudiste lavar uno. Y estás en un lugar seguro, es la iglesia. Si la iglesia no es un lugar seguro, no es iglesia. Y si tienes miedo de que la gente te está criticando, quizás el problema no es tuyo, sino de los demás. Porque tienes que hacerlo delante de Dios. Estoy hablando de algo que es muy importante. Puede sonar hasta sentimental, hasta irrelevante en algunos casos, muy carnal, no lo sé, pero es fundamental. Creo que es fundamental para el crecimiento sano de la iglesia local. La iglesia puede ser un lugar cruel también, pero tú tienes que ser como David, hazlo para Dios. Sí, es verdad. Deja que tus amigos te vean como eres, deja que tus hermanos te vean tal como eres. Déjate ver las lágrimas, déjate ver la risa, déjate ver la danza. Si la iglesia no es un lugar seguro, entonces es cualquier cosa menos iglesia. Déjate ver las heridas, porque la iglesia tiene que ser un lugar seguro. Y dije hace un momento que es verdad que la confianza es algo que se va desarrollando, pero eso no quiere decir que no te puedas mostrar vulnerable a tus hermanos. Si tienes que llorar, llora. Si tienes que reír, ríe. Si tienes que danzar, danza. Pero si tienes que criticar, mejor cállate. Eso se lo digo a Mical, por si acaso. A ninguno acá. Se lo estoy diciendo a Mical allá a su tumba. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Exprésate como eres. Excepto la crítica y el chisme. Ahora pregunto, ¿hay un riesgo? Por supuesto que hay un riesgo. Si no, no sería tan difícil, si no, no sería tan inalcanzable, si no, no sería tan poco común en las iglesias que haya confianza unos con otros, porque hay un riesgo, porque hemos sido heridos, hemos sido ofendidos, la gente nos ha visto en necesidad y se ha burlado de nosotros. Eso es verdad, hay un riesgo. Pero mi pregunta es, si pones en una balanza el riesgo de ser avergonzado y la bendición de ser restaurado, ¿cuál vale más? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Vamos a Juan capítulo 12. Jesús sabía que había un traidor entre sus 12. Siempre lo supo.
Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, aún así lo seguía amando, aún así lo seguía abrazando. Y aún así, vamos a leer el pasaje, se seguía mostrando vulnerable. Generalmente cuando sabemos que alguien nos va a traicionar, que alguien está negociando a nuestras espaldas nuestra muerte, porque a veces sucede también eso, lo primero que tenemos que hacer es mostrarle, porque eso es lo que el mundo nos enseña. Muéstrale que no te duele, muéstrale que tú eres más fuerte que él. Es el mundo, esa es la forma de pensar del mundo. El Hijo de Dios no piensa así. ¿Sabes por qué? El Hijo de Dios se sigue mostrando vulnerable porque entiende que lo hace delante de Dios y entiende quién es su Padre que lo defiende. Dice Juan 12, versículo 27. A ver si podemos ir practicando y mejorando en no reírnos cuando digo nueva traducción viviente. Ahora mi alma, dice Jesús, está muy entristecida. Ahora, quiero que noten que en versículos más arriba, en el 1, 2, 3 hasta el 26, estaba Judas ahí. Pero él no dijo un ratito, Judas, ¿puedes salir? Porque quiero abrir mi corazón a los 11 que me quieren. Porque eso es lo que hacemos nosotros. Por eso te has reído. Porque si quieres mostrarte vulnerable, llamas a las personas que están más cercanas a ti, que te van a entender más. Y a la persona que no conoces o que en algún momento te trató mal o que sabes que te ha hecho algo malo, lo apartas. Y dices, por favor, Judas, un ratito espérame afuera. O Judas, anda, compra un poquito de vino para la cena. Y en ese momento juntas a los 11. Y les dices, estoy entristecido, me siento triste. Pero Jesús no tuvo ese temor. Jesús se mostró vulnerable aún a Judas. Jesús se mostró vulnerable aún a Judas. ¿Saben por qué? Quiero decirte una cosa. La Biblia dice, hay bálsamo en Galaad, hay sanidad en la casa de Dios. Tiene que haber salud, tiene que haber bendición en la casa de Dios. Si tu bendición no va a venir de la casa de Dios, no va a venir de ninguna otra parte, porque Dios estableció un cuerpo para que interactúe, la sangre de Cristo que pueda fluir en todos nosotros para traer sanidad. Extiende tus cortinas. Ahora mi alma está muy entristecida, dice Jesús. ¿Acaso debería orar, Padre, sálvame de esta hora? Pero esa es precisamente la razón por la que vine. Pero pastor, me pueden ofender, me pueden herir, o como decimos hoy, pueden herir mis sentimientos. Acompáñame a Zacarías capítulo 13. Es verdad. No te puedo negar lo que la Biblia dice explícitamente. ¿Vas a ser herido en la iglesia? Claro que vas a ser herido en la iglesia. ¿Es motivo para que no te muestres vulnerable? No es motivo para que no te muestres vulnerable. Zacarías 13:6. Hablando de Jesús. Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. No quiero que levantes la mano, pero yo estoy seguro que si yo te preguntara cuántas veces fuiste herido en la casa de tus amigos, levantarías la mano, las dos manos quizás. ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que en la iglesia nos hemos ofendido, nos han herido, nos han maltratado? Es verdad. Sin embargo, eso no desanimó a Dios del principio que Él dice que la sanidad va a estar en la casa de Dios. Aún a pesar de que somos imperfectos, aún a pesar de que te pueden haber herido, ofendido, Dios dice, voy a traer crecimiento, pero tienes que extender tus cortinas. Tienes que poner cortinas. No va a haber crecimiento con muros. El crecimiento viene con cortinas. Cuando tú oyes a los demás y eres oído por los demás. Cuando tú escuchas la vulnerabilidad en otros y tú mismo eres vulnerable. Sin embargo, a pesar de que puedes haber sido herido o que podrás ser herido más adelante incluso, debes recordar una cosa, y esto es tan importante que tú y yo entendamos esto, que aun cuando somos heridos por haber sido vulnerables, Dios es Padre de los desvalidos. Dios sale en defensa de aquellos que son heridos. Cuando alguien ofende a sus hijos, Él sale en su defensa. ¿Y sabes qué, hermano? Prefiero que te metas conmigo a que te metas con Dios. En serio. Porque con Dios y de Dios nadie se burla.
Y de hecho, Zacarías capítulo 2, un poquito antes, vamos a retroceder 11 capítulos. Dios dice, Zacarías 2, 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, aquellos que los perjudicaron, dice, ¿no? Porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ¿Serio, no? Yo no sé si tú has hablado mal de un hermano, es el momento de pedir perdón. Yo no sé si tú has ofendido a alguien y es momento de pedir perdón. Porque el que has tocado no es a tu hermano, es a la niña de los ojos de Dios. Si esta iglesia va a hacer lo que Dios la ha llamado a hacer, deberá no solo ensanchar el sitio de su tienda, o sea, aumentar la fe, la visión y demás, sino que tiene que extender sus cortinas, que se refiere a una recámara, a una intimidad, unos para con otros. Quiero terminar aquí. Yo sé que no ha sido una prédica muy emocionante, ni bonita, ni alegre. Ponte de pie, por favor. Pero es un momento, voy a terminar de una forma diferente ahora. Quiero hacer unas cuantas preguntas a manera de desafío. Quiero que desde tu lugar tú puedas cerrar tus ojos y meditar un poco en lo que hemos venido hablando. Extiende tus cortinas, extiende tus cortinas. Nadie acá juega este partido solo. Nadie acá está solo en esto. Te conviene ser vulnerable, porque Dios ha establecido que dentro de la iglesia vendrá también tu sanidad, aun si tú has ofendido a alguien. Cuando María y Aarón ofendieron a Moisés, la palabra dice que la forma en la que María iba a ser sanada de su lepra era cuando se acercara a su hermano y pidiera que él ore por ella. O sea, ella quizás habría dicho, cualquier persona que ore por mí, pero no esa persona. Y aquí está en juego tu crecimiento individual y nuestro crecimiento como iglesia. Extiende tus cortinas. Sé vulnerable. Has ofendido, pide perdón porque has tocado a la niña de los ojos de Dios. Ese es el mandato. Abrazarás a más hermanos, más amigos, más familiares dentro de tu nueva y ampliada cortina. Derriba esos muros de concreto que has levantado, si es que los has levantado, para protegerte, entre comillas, porque no te has protegido para nada, al contrario. Porque al hacerlo te estás privando de recibir ayuda. Y en caso te hieran, que puede pasar, Dios saldrá en tu defensa. Así que te has dado cuenta que cuando tú eres vulnerable, solamente hay dos caminos. El primero es que recibas bendición de tus hermanos. Y el segundo es que te ofendan. Si te ofenden, Dios te bendice. Entonces por todos lados es bendición. Amén. Vamos a orar un momentito, cada uno en su lugar. Vamos a dedicar un minutito para orar y simplemente responder esas preguntas que les he dicho, ¿no? Si es que estás dispuesto a pedir perdón, a abrazar a más hermanos dentro de esta nueva cortina que estás extendiendo, a que te oigan y tú oigas. Señor, examina nuestro corazón. No hay nadie aquí que esté solo, no hay nadie aquí que sea perfecto, no hay nadie aquí que no necesite ayuda. No hay nadie en este lugar que no necesite tu cuerpo, el cuerpo de Cristo, esta familia que con todas sus imperfecciones es un lugar seguro. Señor, que podamos amarnos sin condición, que podamos amarnos por encima de nuestras desnudeces, que podamos cubrirnos, Señor, y no recibamos esa maldición de Cam, sino que recibamos la bendición de Sem y Jafet, que podamos ser bendecidos, Señor, por cubrir la falta, por restaurar, por ser vulnerables, dejarnos sentir y también ver la vulnerabilidad en otros y poder bendecir, ayudar, levantar. Derribamos cualquier muro que hayamos hecho de concreto. Te pedimos en este momento, Señor, ayúdanos en estas cortinas. Ayúdame, Señor, hazme fuerte, Señor, para cuando sea maltratado, traicionado, que podamos decir al final de todo, ¿cuál es el problema? Yo lo hice para Dios. Yo he danzado para Dios, yo he alabado para Dios, yo he llorado para Dios. Y es un privilegio ser parte de la restauración de un alma. Es un privilegio ser parte de cómo tú sanas las heridas, utilizándome a mí, utilizándote a ti y a cada uno de nosotros. Quiero ser parte de esto. De verdad, apúntame, Señor, yo quiero ser parte de esto.
Vamos a terminar orando uno por otro. Toma a una persona que no esté la que está al costado tuyo, una sola persona, y vamos a ejercitarnos un ratito nada más, 2 minutos. Quiero que tomes a alguien que no esté al costado tuyo o que no sea muy cercano a ti y le digas, quiero que ores por mí por esto. Cada uno dígale al otro eso. Ahí, Paul, puedes estar con el hermano Manuel, Persia, ahí está el papá de Manuelú también, si gustas, no sé, como gusten, traten de unirse a personas que no hayan visto. Y díganle eso, muéstrense vulnerables, díganle, estoy luchando con esto. Quizás estás luchando con tu fe, no lo sé, quizás estás luchando con una enfermedad y no se lo quieres decir a nadie. Y oremos unos por otros, amén. Gracias, Señor.